Somos Evolución, radio comunitaria, y llegamos para quedarnos, con programas enfocados al desarrollo social. Encuéntranos en todas las redes sociales como Evolución Radio Comunitaria RFG y recuerda, llegamos para quedarnos. Bienvenidos a Terapia en Acción. En este programa les daremos a conocer nuestra cultura en medicina ancestral milenaria holística y las distintas terapias alternativas que existen para cuidar de nuestra vida y salud. Bienvenidos a Terapia en Acción. Soy la licenciada Stephanie Cajamarca y les acompañaré todos los días lunes desde las 20 horas en este su programa. No te olvides de compartir, comentar y darle like. Empezamos Terapia en Acción. Buenas noches, amigos y amigas de Ecuador. Bienvenidos una vez más a su programa Terapias Alternativas. En esta ocasión quiero dar la bienvenida a Joana Moreno, quien ya nos acompañó el año pasado. Sin embargo, este año estamos renovándonos con un nuevo tema, con una nueva vibra también. Ella es psicóloga holística y terapeuta energética. Y lo más bonito, como siempre, es que nos acompaña desde otro país, desde España. Y hemos hecho lo posible para poder entregar el día de hoy este tema tan importante, ¿no? Del que vamos a hablar a continuación y que dice si es posible salir de una vida caótica. Así que le doy la bienvenida a Joana Moreno. Joana, ¿cómo estás? Dime cómo te sientes esta noche. Hola, Noche acá. Estefanía. Muy bien, gracias, hermosa. Gracias por nuevamente darme la oportunidad de compartir este espacio tan maravilloso y a la tecnología, que no importa dónde estemos, siempre vamos a poder conectarnos y brindar nueva información para las personas que nos deseen ver por estos medios. Muchísimas gracias, Joana. Sí, nosotros también encantados de tenerte en este espacio y sobre todo para las personas que en esta ocasión se estén juntando recién al programa. Me gustaría que nos cuentes un poquito sobre tu historia, sobre cómo llegaron las terapias holísticas a tu vida, que nos des un pequeño resumen. Y por lo general, digamos, estas historias son algo inspirador, así que me gustaría conocer un poquito sobre tu historia. Precisamente el título está muy relacionado con mi historia personal. Evidentemente vengo de ese caos, de la oscuridad, del desequilibrio, del desorden, de diferentes vivencias que cuando tú trasciendes todo el dolor, el sufrimiento, te das cuenta que fue por elección propia, ¿no? Para integrar un aprendizaje que quizás en alguna otra vida no llegaste a integrar. Vengo de una familia, como bien se le dice en América, humilde. No me gusta usar mucho ese término, pero sé que es lo que comúnmente se conoce, ¿verdad? El tema humilde. Pero ahí hace referencia de bajos o escasos recursos económicos. Una familia disfuncional, todos con sus heridas, con sus problemas, alcoholismo, drogadicción, abusos de todo tipo, mucho maltrato, bueno, infinidades de cosas. Y a raíz de eso, pues bueno, fue curioso porque yo no era así, yo era más bien, como se le dice en constelaciones o cuando tú vas a sanar el árbol, la oveja negra, yo era muy juiciosa, bueno, era en ese momento porque después me fui para el otro campo. Estudiaba mucho, como se dice allá también la nerda, ¿no? Mejor dicho, no perdía ninguna materia, que súper excelente alumna, nunca di problemas para nada. Muy bien, ¿para qué? Muy buen comportamiento. Ya después cuando empecé a experimentar el tema de los abusos de manera consecutiva fue que empecé como a cambiar ese Eso, comportamiento.
Claro, que eso se da un poco como de forma cultural, de pronto cuando uno está explorando más en la adolescencia, por esos años que como que es natural, ¿no? De la edad, cuando uno es niño es como que está muy apegado a los padres, de pronto al hogar, pero después en la adolescencia es como que te apegas más a los amigos, a salir, a explorar más el mundo exterior. Entonces, de pronto sí, creo que todos los que hemos pasado por la adolescencia hemos sido muy vulnerables en esa época, ¿no? Mira que era al contrario, yo era más bien de tener pocas personas y me gustaba cómo operaba en ese entonces, súper entregada al estudio, no me llamaba la atención las fiestas ni nada de estas cosas, no, todo lo contrario. Yo vine a dar ese salto cuántico a la oscuridad, llamémoslo así, ya casi terminando el colegio. O sea, no, para nada. En mi caso fue distinto. Es más, yo nunca me sentí como las demás personas, me sentía distinta. No, no me gustaban los grupos grandes. Siempre mi espacio como tal social era bastante reducido. Como te contaba, yo era muy del estudio, no se me ocurrió esa exploración que tú dices que claro, le pasa a la mayoría de las personas, ¿no? Esa Sí. rebeldía de decir, bueno, vámonos de fiesta, hagámonos un piercing, un tatuaje, bueno, todas esas cosas que por tema hormonal, de exploración, de encajar, hacen la mayoría de los adolescentes, ¿no? No, en mi caso Sí. fue lo contrario, fue a raíz de todo lo que empecé a vivir, fue a raíz de eso, fue como que se me distorsionó mi chip mental, porque cuando empecé a experimentar los abusos sexuales fue que empecé a tener patrones nocivos en mi vida. Entonces, Claro, claro, es una pues, experiencia bastante fuerte, ¿no? Y bueno, te agradezco también por abrirte de esa manera con nosotros, porque en realidad son temas que, digamos, son más comunes de lo que pensamos. No sé, es como que se tapa mucho, no se habla y parece que no existe, pero en realidad si uno se sienta honestamente, o al menos yo como mujer, cuando me he sentado con grupos de mujeres, es impresionante la cantidad de silencio que hay detrás de estos temas. Si digo, si es que pues de pronto en esta parte todos nos sentábamos a tener conversaciones francas de, como ahorita, ¿no? De nuestras heridas, de nuestra historia, nos encontraremos con cosas, al menos en la parte de las mujeres, son muy fuertes, o sea, en realidad, de pronto la abuelita pasó esto, de pronto la tía pasó esto y nadie sabe, y por eso da la idea de que no existe en nuestra sociedad, pero en realidad sí, sí existe y es algo en lo que vale la pena visibilizarlo porque si no después, ay, disculpa, porque si no después no se le da solución y parece que no existe el problema. Y en realidad sí, sí está ahí, está más cerca de lo que nosotros pensamos. Así que, ujú. bueno, hasta aquí hemos llegado en realidad con una historia bastante impactante. Y antes de hablar de la parte de la oscuridad que tú nos contabas, como ingresar hacia ahí, me gustaría que nos des un poco eh, como un poco de guía, por así decirlo, hacia si tú piensas que la razón por la que entraste ahí de pronto fue por tus padres o de pronto por la influencia que tenía tu familia o cómo fue, cómo tú sentiste. Bueno, tú nos hablaste ya de este incidente que tuviste, ¿no? De esta parte que tuviste que vivir, pero eh, no sé si de pronto te tuvo que influir un poco lo que tuviste como de pequeña, ¿no? Para llevarte allá, o tú qué sientes, qué crees que fue, o solo fue el hecho por lo que pasaste. Yo creo que todo se fue acumulando, porque si hablamos, por ejemplo, del tema de un abuso sexual y de una violación, si por ejemplo se vive una, ya te genera secuelas y consecuencias, no solo a un largo plazo, también en el corto, pues imagínate vivirlas de manera consecutiva y no solo eso, el tema de que sea una familia disfuncional y que cuando tú emprendes un proceso de sanación te das cuenta que no solo es la vivencia que tú experimentas como tal en primera línea, sino también es el linaje ancestral, tu familia, tu árbol genealógico, tu clan.
cada persona o cada tipo de terapia la nombra de manera distinta, pero al final es lo mismo. Es decir, que tú también arrastras dentro de ti algo que se llama memoria kármica. Y de cierto modo eso también tú lo ejecutas como conducta. O sea, claro, todo lo que viviste es un cataplum, como que listo, te daña el chip, por supuesto, porque si hablamos de un abuso, de un acoso, de una violación, genera algo, un impacto negativo en ti, ¿vale? Que de cierto modo te efectúa que tus patrones de conducta se vuelvan nocivos con el tema de la sexualidad, tendencia a adicciones, entre otras cosas. También hay que tener en cuenta el tema familiar. Entonces, si hablamos de que hay no solo un desencadenante, claro, hubo uno que te hace después ver cuando tú empiezas un proceso que no solo era ese, sino era mucho más allá, el tema transgeneracional, todo lo que venías arrastrando, precisamente esa oveja negra que nos dicen entre comillas que viene a romper con todos esos esquemas, pero que de alguna manera u otra tenías que vivirlo porque también está pactado como alma dentro de tu experiencia terrenal, ¿no? Ya hablando aquí un poquito más metafísico, más espiritual, pero sí, Sí, por sí. supuesto. Sí, Claro, es claro. inevitable no hablar de una manera así. Y más cuando tú eres terapeuta y cuando te has dado cuenta que todos estos temas son súper importantes para una sanación hiperintegral, completa, profunda. Y sobre todo si hablamos de temas oscuros. Porque precisamente esa oscuridad no solo es lo que tú vivas como tal, todos tenemos luz y sombra, ¿vale? Ego y luz, ¿sí? Pero si hablamos desde un exterior o de unos patrones nocivos o desde unas adicciones que a raíz de mis vivencias también tuve un alcoholismo crónico, ¿sí? Crónico, crónico, bastante, y drogas también. Entonces es como no solo ver ese pequeño esquema, ¿no? Tan superficial de, bueno, sí, yo viví esto y a raíz, claro, claro que sí, pero fue necesario, por supuesto, para poder destapar toda esa olla podrida. Wow, qué impresionante. Sí, definitivamente sí, como te decía al principio, una historia bastante inspiradora porque de pronto cuando para las personas que están ahí es muy difícil ver o encontrar una salida, ¿no? Cuando estás muy en la oscuridad, de pronto te sientes incluso solo, como que a nadie le importa. Entonces, estos espacios son bastante de difusión, ¿no? De difusión así como masiva por redes sociales, por estos lugares, que creo que las redes sociales es lo más cercano que puede tener una persona hoy en día. Pues permite que llegue esta información a la gente de una u otra forma. Y bueno, tú ya nos contabas un poquito sobre la parte de la oscuridad que tuviste, esta parte de alcoholismo. Em, cuál fue la primera terapia o la primera, sí, la primera situación que te sacó de ahí o la primera terapia que te ayudó bastante con esta parte, con el despertar, ¿no? Sí, pues es muy curioso porque, bueno, me quedé un buen tiempo en ese mundo y a raíz del alcoholismo y de todos mis traumas que tenía acumulados, pues es evidente que yo no era una persona funcional. Yo no tuve un trabajo estable, no terminaba mis estudios, o sea, de visión de una persona que de pronto no tenga el conocimiento o te vea desde el juicio, pues dice, esta es una que, sí, que no hace Claro, nada, que no quiere terminar nada, pero mira que sí te impacta. Es algo que de cierto modo te imposibilita, y más si hablamos del alcohol. Pues obviamente el alcohol en un estado crónico, pues tú has bebido a casi la mayor parte de los sitios, no eres una persona ni congruente, ni consciente, ni absolutamente nada. Yo pedí como una ayuda divina y me gusta contar esta parte porque independientemente de todo lo que yo experimenté con los hombres y todas las vivencias que tuve durante más de 10 años, era como también desde ese desconocimiento que yo pensaba que necesitaba una pareja para poder salir, porque eso es lo que también se nos enseña, ¿no? Como que, ay, la pareja, que, bueno, todos los rollos que sí, como sociedad vamos adquiriendo, ¿no? Como que sí, es necesario, bla, bla, todo el chorrero, bueno. Y como tú estás en un estado no muy funcional, pues bueno.
pues sigues esos rollos, ¿verdad? A la final tratando de llenar vacíos. Yo lo dije con mucha fe, independientemente que para mi ego Dios no existía, yo tenía una guerra con Dios, digo, entre comillas, porque eso es lo que hace el ego, ¿no? Y, y aún así bueno, eso fue en el 2020, si no estoy mal, no, antes, perdón, 2017, mal, adelante mucho. En el 2017 que yo pedí como un deseo, pero muy desde el sentir, muy desde el corazón. Y pues en ese deseo es como que pedí que me ayudaran, que si encontraba un buen hombre yo me regeneraba, yo cambiaba. Y me da risa porque a la final sucedió, pero me costó todavía porque para dejar todos esos demonios, ¿no? Todo eso que de cierto modo uno abarca y si hablamos un poquito más metafísico, el que tú tengas una adicción también hace que tú arrastres larvas y entes energéticos. Aquí no es solo luchar contra tu ego y tu sombra o lo que sea, sino también con esos bichos que tienes arrastrados. No fue fácil. Y una de las primeras terapias fue la psicología holística, que esa también me llegó muy sincrónicamente. O sea, no la busqué. Y también Sadhguru, porque yo sufría mucho de depresión, mucho de ansiedad, bastante. Y ya había ido a psiquiatras, me había hecho internar en un centro psiquiátrico y bueno, todas estas cosas, pues donde también me dijeron varios trastornos y bueno, no me acuerdo cuántos trastornos tenía en esa época. Y, y, mm, y fue esa. Y a raíz de esa herramienta me di cuenta que lo que yo requería de manera urgente era empezar a sanar. Empezar a sanar. Eso era lo que yo necesitaba. Entonces ahí empecé a explorarme. Pero no solo me quedé con esa herramienta, sino después hice el Reiki hasta el nivel 2 porque no me conectó mucho. Después hice meditación regresiva. Después me llegó por canalización terapia angelical. Me llegó terapia angelical. Después hice algo que se llama Theta Healing y ahorita estoy con otra que se llama la nueva terapia. Y con cada una me fui dando cuenta que es necesario sanar sí o sí, sobre todo si tú vienes de un mundo bastante denso, donde has experimentado todas estas cosas. Porque lo que te decía, no es solo trabajar contigo, con tus traumas, tus emociones, sino con campos mucho más sutiles que pueden estar condensados de energía densa, con implantes, con muchas cosas que tú vas viendo y dices, madre mía, qué mano de cosas que uno arrastra cuando has tenido Sí. tránsitos no muy sanos en tu vida. Sí, o sea, y vale decir y vale recalcar que no es un juicio, ¿no? Sino que de que, ay, no, es que estás así, es que estás cargando todo esto, no. Sino que esto se trata más bien de visibilizar todo un proceso de sanación, que no es de la noche a la mañana, ¿no? O sea, yo entiendo que hay como estos niveles de vibración y dependiendo del nivel de vibración en el que uno esté, puede servir de alimento para otras entidades dentro de la parte del mundo invisible, ¿no? Por Entonces, supuesto. del mundo que no vemos, del mundo energético. Entonces, no es necesariamente que uno sea una buena persona o mala persona, ¿no? Sino que se trata de que, de ser conscientes de que también hay, o sea, de que si es que estoy así, de pronto estoy alimentando esas entidades, entonces el camino de sanación comienza, claro, el camino es único para cada uno, pero de ahí se va encontrando más cosas, o sea, que nadie se sorprenda que haya muchas más cosas ahí, porque en realidad es muy sorprendente. Lo que uno ve por fuera es de pronto lo que tú dices, ¿no? Como que no estoy estudiando, estoy sin un norte, no llego a casa o estoy con sueño, no estoy concentrada. Digamos, eso es lo que uno ve en la parte física, ¿no? Pero en la parte energética están pasando muchas otras cosas más. Y cuando comienzan el camino, o sea, cuando alguien comienza el camino de sanación, empieza a ver primero lo obvio, pero después cuando se ingresa, sobre todo aquí en la parte de la sanación holística y de las terapias alternativas, que no les asombre que van a encontrar más cosas, y no es que sean buenas o malas personas, sino que eso
se pega, ¿no? Dependiendo de la vibración en la que uno esté. Y poco a poco se va a poder ir sanando y se va a poder ir soltando estas cosas. O sea, sí es posible. Y aquí lo estamos viendo con Joana, que es totalmente posible volver a recuperarse y encontrar un norte dentro del mundo de las terapias alternativas. Me parece, Ronald, no sé si me confirmas que vamos a un corte. Adentro, porque me parece que lo escuché. Quisiera una confirmación, Ronald. Promociona tu empresa emprendimiento en Evolución Radio Comunitaria RF. Anúnciate con nosotros y da a conocer tu emprendimiento. Contáctanos a los números 099 33 70 57 o a nuestro correo electrónico gss Radio. Recuerda, somos tu mejor elección. Regresamos una vez más junto a Joana Moreno, psicóloga holística y terapeuta energética. En el bloque anterior habíamos hablado bastante sobre su historia, sobre toda la parte de la oscuridad, la sanación. Y la verdad es que primero agradecerte por haber compartido tu historia, Joana, de una forma tan franca y tan honesta. Y ahora me gustaría que nos hables un poquito ya sobre las terapias que tú realizas, como de qué se tratan, qué alternativas tiene la gente para llegar a ti. Bueno, ahí nos contarás tú un poco sobre tu experiencia. Bueno, tengo varias, como había manifestado.
ahorita estoy dando mucho más atención a la última que se llama la nueva terapia. Me encanta porque me... Ah, vale, espera, ¿ya? ¿Ahora sí? Bueno, no sé qué me pasa ahora con... Sí, así. Vale. Y un poquito más arriba, exacto. Más Porque arriba. es, Ahora se me bajó a mí el teléfono. Vale, dame un segundo. El trípode. sí, porque te quedó un poco abajo. Entonces Sí, te no te quedó abajo. Bueno, me tocará tenerlo así. Bueno, con la última que estoy incursionando es la nueva terapia, ¿vale? Y me gusta mucho porque hace una sanación de manera integral, tocando los tres ejes, físico, emocional y espiritual. Es bastante completa. Me gusta también porque tiene una conexión especial con el tema de la fuente, de por sí que va a origen, causa, que es lo que siempre me encanta, trabajar el origen o la causa por la cual la persona asiste. Y ha tenido muy, muy, muy buenos resultados y no solo trabajamos tema de traumas, de heridas de infancia o cualquier otro tipo de tema a nivel emocional, sino también enfermedades, cualquier tipo de enfermedad. Entonces es con la que ahorita estoy abarcando cualquier persona que llegue, por supuesto, al tema terapéutico y también la parte verbal, que para mí es importante, la escucha activa de la persona y poderle también brindar algún tipo de acompañamiento con respecto a algo adicional que requiera para el proceso que esté buscando. excelente. Esta terapia me parece muy interesante, como tú decías, la parte integral y no solo es la parte espiritual, ¿no? Sino también la parte física, que creo que es una parte fundamental. El cuerpo también sufre estos traumas y hay que sacarlos también de ahí, ¿no? Y a veces yo considero que a veces la parte del cuerpo es como un poco más difícil porque es más lento que lo asimile. Que a veces la mente, ¿no? Uno a veces de una sesión ya sale entendiendo muchas cosas, pero el cuerpo es como, no sabe qué ha pasado aún, o sea, aún está como peleando, entonces creo que esa parte integral de la que nos hablas es bastante importante. Y yo te quería preguntar también, estas terapias la nueva terapia que es la que estás ofreciendo en este momento, ¿se realiza personal o se realiza en grupos? Esta es personalizada porque como toda persona y sus procesos únicos e individuales, no es muy eficiente que se hiciese en grupo. La nueva terapia es muy personalizada y también he detectado en algunos de los consultantes que el origen o causa no suele ser el mismo. Por ende, no es muy factible que sea en grupo, independientemente de la patología, de la enfermedad, el motivo por el cual asisten a consulta. También que como la energía trabaja, valga la redundancia, de manera personalizada, puede que haya una mezcla de procesos, entonces no es muy adecuado. Y por supuesto, el tema de que las personas sienten mucho movimiento, tanto interior, tanto exterior, entonces se están liberando, entonces no es muy conveniente. Claro, claro, sí, sí. A diferencia de, por ejemplo, terapias como tú nos hablabas antes, las constelaciones familiares, que es como en un grupo de personas, ¿no? La nueva terapia me parece muy bien que esté enfocada a una persona, porque definitivamente, o sea, una persona es un mundo completamente nuevo, aunque tengamos, por así decirlo, traumas parecidos o patrones parecidos, en realidad las raíces pueden ser muy variadas y me parece interesante que esta terapia se haga de forma más individual. Yo tengo ahí una curiosidad, ¿de dónde viene la terapia? Te han contado un poquito de la historia, de pronto nació de unir algunas otras terapias o cómo nace esta terapia. Sí, la nueva terapia está canalizada hace 30 años por una persona que reside aquí en España que se llama Philip. Él es el co-creador de la herramienta. Él fue enfermero, estudió también medicina china, bueno, otro tipo de terapias alternativas y empezó a canalizarla.
Entonces es prácticamente el método de él Claro, y la es 30 terapia. años no es mucho. Mm. Es prácticamente nueva, se podría decir como el nombre mismo lo dice, ¿no? La nueva terapia, en realidad. Ujú. Sí, Sí, sí suena bastante exactamente. bueno, Sí. vanguardista, sobre todo porque yo no la había escuchado hasta ahora. De las otras terapias que tú nombrabas, como Theta Healing, como pues constelaciones familiares, y sí la había escuchado, pero la nueva terapia no la había escuchado, y cuando tú, pues ahorita que nos explicaste, me parece bastante interesante, y sobre todo también, no sé si es que se trabaja con la parte de la energía, bueno, me imagino que sí se trabaja con la parte de la energía cuántica, pero no sé si es que de pronto se la puede hacer también así como a distancia, o es necesario un contacto físico con la persona. Sí, precisamente es energética y cuántica y tiene diferentes modalidades de operar, bien sea presencial, bien sea por videollamada o bien sea que la persona esté durmiendo, que va a recibir exactamente lo mismo o sin necesidad de ver al terapeuta. Sí. Ah, wow, es súper interesante. Es decir, pero sería como, por ejemplo, si es que vamos a trabajar en terapia hoy, mientras yo estoy durmiendo, me imagino que hay instrucciones de cómo debo recostarme de pronto, ¿no? No, no, simplemente decir la hora en la cual tú creas conveniente que ya estés durmiendo de manera profunda, porque la intención es que tú todo el tiempo tengas tus ojos cerrados, que no tenga mascotas, porque las mascotas pueden recibir esa energía también y pues eso no queremos que pase porque la pueden pasar muy mal los animalicos y ya está. Si en dado caso tú duermes con una persona, pues hacérselo saber a esa persona por si de pronto tú llegas a moverte, que puede llegar a suceder, de resto no más. Ah, interesante lo de las mascotas. Por ejemplo, yo aquí tengo a mi gatita que está por aquí dando vueltas. Este, pero, o sea, ellos reciben, o sea, recibir para ellos estar ahí en ese proceso les puede perjudicar, los puede asustar de cierta forma. Lo reciben, sobre todo los gatos. Por ejemplo, contando desde mi experiencia personal, pues yo sigo haciéndome autosanaciones con ciertas cosas y pues el gato estaba conmigo y el gato se puso malo del estómago. Ay, pobrecito. Y me tocó cortarle la sanación para que no siguiera porque algo estaba sanando en él que obviamente era mío, como los gatos también somatizan lo de los dueños, suelen somatizar cosas nuestras, entonces el gato no recibí yo la sanación, la recibió prácticamente él y se puso malito del estómago. Eso fue. Entonces es Wow, preferible que mascoticas no, ni perritos ni gaticos cuando se está recibiendo la sesión. wow, impresionante, eso no me hubiera imaginado. La verdad es que hasta ahora esa parte no se la había tomado en cuenta, y también, bueno, sería muy interesante poder hablar aquí en los programas un poco de las mascotas, porque también es un mundo energético muy interesante. Ujú. Pero bueno, entonces, hablando de nuestro tema de hoy, de salir de una vida caótica. Hemos hablado de las alternativas y sobre todo también de la terapia que tú nos puedes poner a disposición dentro de todas las otras herramientas que tú tienes. Em, Me gustaría definir para la gente, qué sería, desde tu punto de vista, desde tu perspectiva, una vida caótica. ¿Qué características crees que tendría una vida así? Yo siento que es vivir en oscuridad, pero no desde esa sombra que todos tenemos y que de algún modo tenemos que trascender, porque a eso venimos, sino vivir vacío, sin propósito, sin luz, que la luz sigue allí, simplemente que se apaga por lo que estás haciendo. Vivir en ese mundo egotista, del querer encajar, de tener muchos, pocos o algunos patrones nocivos para tu vida, el estar lleno de ira, de rencor, de avaricia, el no tener de verdad sentido de luz en tu vida, de propósito, de estar operando desde algo que realmente no te aporta nada, porque cuando tú estás así te sientes muerto en vida.
ves todo oscuro, ves situaciones no muy buenas, disfuncionales, todo lo ves hostil. Claro, y tampoco contribuyes, ¿no? A que eso mejore, sino que más bien es a lo contrario, como ser parte de todo ese problema que ya está sucediendo de cierta forma, ¿no? Ujú. Sí. Muy bien. Sí, entonces, para quienes de pronto se hayan sentido identificados en alguna parte, porque a veces, digamos, podemos tener una idea de lo que está pasando, pero podemos querer no verlo o no creer que es tan grave, ¿no? Pero siempre es importante tener en cuenta que hay distintos grados de lo que habíamos hablado ahorita, ¿no? Y que cada uno de esos grados, pues de pronto yo no tengo problemas tan fuertes, pero sí me siento, como tú decías, sin propósito. De pronto no es que yo tenga estos problemas en casa de violencia o cosas así, pero sí puedo sentirme sin propósito en la vida, sí puedo estar en un trabajo que no me gusta y es la parte en la que medular, que a mí me parece que es de lo que tú dijiste, que nos hace infelices, yo creo que es un factor en común que nos ha hecho infeliz, mejor dicho, a muchas personas, que es la parte del propósito, de la misión, de saber qué hago aquí, cuál es la parte esencial que tengo en este planeta, ¿no? Porque es muy importante sentirse perteneciente acá, de alguna forma, como tú decías, como hablando de nuestra misión, de trascender. Creo que en tu caso se nota que sí hay ese norte, que claro, te costó mucho trabajo, mucho tiempo encontrarlo, pero se siente que tienes ese norte, ¿no? Como que lo logras ver esa misión, logras ver lo que viniste a hacer acá. Y yo creo que esa parte es fundamental y sin la sanación yo creo que es muy difícil lograr llegar ahí. O sea, primero hay que limpiarse, sanar y ya una vez que te limpias, como tú decías, de la oscuridad densa, que no es la oscuridad normal que todos los seres humanos tenemos, de pronto un día que te enojas, un día que algo sale mal, puede pasar, pero no es algo constante, no es una constante y no es algo que nazca siempre de tu corazón en todo. Entonces, en realidad la sanación viene a quitar todas esas capas de oscuridad densas y, y bueno, a tratar de encontrar el propósito de tu vida. Y con la terapia que tú nos ofreces, en realidad yo creo que es muy completa. Encontrar algo así es bastante complicado porque en realidad hay muchas recetas para cosas específicas, pero creo que tratar todo y de forma tan individual como tú lo dices en la terapia, me parece espectacular porque mezclarte igual con otras personas también puede generar un poco de distorsión. Te puede permitir, si es que, yo digo, si es que la gente se siente llamado a trabajar en grupos, puede permitir que uno se abra más fácilmente, pero yo sí diría que no lo dejen ahí, que tomen alternativas como la terapia que tú nos acabas de ofrecer, que es la terapia, ¿cuál era el nombre? Perdón, era La terapia. nueva terapia. La nueva terapia, exacto. Suena como nueva humanidad. La nueva terapia, en realidad me parece que es algo que deberían hacer las personas para poder llegar al núcleo de sus problemas y a partir de ahí, pues ya todo irá mejorando, ¿no? Y bueno, ya casi para finalizar nuestro programa, solo tengo una última pregunta sobre la terapia. Tú decías que abarcaba toda la parte de energética y física, y en la parte energética ya tenemos una idea de cómo se trabaja. Pero en la parte física, mi curiosidad era si es que de pronto hay algún tipo de receta o planta que le den a la persona. No sé si hay alguna bebida o algo físico que ustedes den en la terapia o es algo que llega nada más con la parte energética. No, solo energético. Aquí no, nada, nada. No hay recetas de nada. Listo. Solo los consultantes se aperturan a recibir. Ya está. Excelente, sí, porque es que si es que sanas la parte energética, la parte física es casi como una consecuencia, no es como una cadena que se viene sanando. Entonces,
esa era mi última pregunta. Y ya bueno, se nos ha ido el tiempo muy rápido, así que lamentablemente tenemos que despedir el programa. Pero me gustaría que nos cuentes los lugares en los que te podemos encontrar, de pronto en redes sociales, de pronto tu WhatsApp, y en España también, en qué lugar, si es que alguien quiere verte físicamente, ¿dónde te puede encontrar? Bueno, mi Instagram es @delcaosalaluz. En Facebook estoy como Joana Moreno. Mi WhatsApp es 0034-655-291809 y de manera presencial atiendo aquí en Valencia, España. En mi casa tengo un despacho donde con mucho gusto los puedo atender. Excelente. Entonces, ya saben, por favor, comuníquense con Joana a sus redes sociales, a Instagram. Pueden escribirle a su WhatsApp que nos acaba de dar. Y de esa forma ella podrá atenderlos. Si es que están en España y si es que si viven en Valencia, si alguna persona de aquí está en esa localidad, pues entonces podrán asistir de forma presencial. Y si no, como habíamos hablado, con una llamada se puede llegar a esta terapia y se puede llegar a esta sanación. Así que, bueno, muchísimas gracias, Joana. Yo te quiero agradecer mucho por haber estado el día de hoy, por habernos compartido toda tu historia. Definitivamente es posible, la sanación es posible, llegar a encontrar tu lugar en el mundo. Así que les quiero hacer esa invitación a todas las personas que se inspiren en tu historia, en la forma en la que has sabido salir adelante. Y para finalizar, nada más, si es que tienes algunas palabras para nuestro público, algún consejo, algo que te nazca decirles en este momento. Decirles, como tú bien dices, todo es posible. No importa si has ido a una cárcel, si estás en las drogas, si has robado, si has matado, en el peor de los casos, sin juicio alguno, porque la gente definitivamente lanza mucho juicio con respecto a esos temas, porque sé que hay una historia detrás, sé que hay heridas, sé que hay un trabajo importante por hacer. Lo importante, valga la redundancia, es que tú decidas salir de eso y emprendas con la herramienta, con la persona, con lo que tú creas conveniente. O pide la señal, que seguro que Dios te la envía, te lo aseguro. Sí, así es verdad. Muchísimas gracias entonces, Joana, por haber estado aquí, por acompañarnos una vez más en este espacio en Terapias Alternativas. Y bueno, con todo nuestro público, agradecerles por su presencia, recordarles que nos vemos el siguiente lunes nuevamente a las 8 de la noche en su espacio de Terapias Alternativas. Así que muchísimas gracias, nos despedimos y que tengan buena noche. Chao, Joana. Chao. Gracias, chao. Promociona tu empresa emprendimiento en Evolución Radio Comunitaria RF. Anúnciate con nosotros y da a conocer tu emprendimiento. Contáctanos a los números 099 33 70 57 o a nuestro correo electrónico gssradiofly. Recuerda, somos tu mejor elección.